Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo soy Renata Lerma. El día de hoy se encuentra con nosotros por parte de Impulso Trans, Adrián. Ella se va a presentar, por favor, adecuadamente. Hola, mi nombre es Adrián, soy una persona trans no binaria, mis pronombres son neutros y pues radicamos acá en el estado de San Luis Potosí. Genial. Me gustaría, bueno, en este caso de mí también me gustaría que conocieran a Pepe. También Pepe es una persona no binaria, entonces no sé si por aquí ande Pepe, se pueda presentar también. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe, pues también soy una persona no binaria de aquí de Guadalajara. Mis pronombres también son neutros, aunque pues no me molesta ningún pronombre en particular. Genial. Y ahora, como para empezar con este tema, me gustaría, desde tu perspectiva, que me hablaras un poco de cómo se vive esta cuestión no binaria. Bien, pues creo que en la actualidad la información que se tiene o el alcance de todo el conocimiento de lo que engloba el paraguas, uno, trans, que es el que acobija al paraguas no binario, pues estamos en pañales en esa parte. Creo que a nivel nacional, pero más en el estado o en cuestiones ya municipales, o sea, el conocimiento de las identidades no binarias es muy escaso y por eso tal vez existe cierto tipo de barreras en distintos contextos, porque una entender, pues obviamente que las identidades no binarias son muy diversas y depende, creo que, de la construcción de cada persona, el cómo la vive, el cómo se identifica, el entender cada vivencia de forma muy distinta y la parte o el contexto que yo comúnmente utilizo o normalizo en los espacios donde estoy es entender que la identidad de género no binaria es aquella que una puede fluir entre diversos géneros que existen, es aquella que también no se identifica desde una cuestión política con el concepto hombre o mujer o con la masculinidad o la feminidad. Partiendo de eso, o sea, es muy diverso o también puede ser aquel género en el que, por ejemplo, pueda identificarse con uno o con varios, como ya lo refería. Entonces, esa es como que la cuestión social que se ha venido como marcando mucho más acá en San Luis Potosí, porque sí hace falta mucha sensibilización y ahora sí que abordar todos esos temas, tanto en el aspecto social como en el aspecto institucional. Genial. Pepe, ¿te gustaría compartirnos tu experiencia desde tu perspectiva como persona no binaria? ¿Cómo es en Guadalajara? ¿Qué es para ti? Sí, pues creo que aquí es un poquito quizás más visibilizado, pero pues sí no deja de ser como una cuestión de, pues nos miran como al otro, ¿no? Como algo externo. De repente, pues es difícil para mí explicarlo en mis diferentes círculos sociales y la gente como que lo acepta, pero como que medio, se ve pues su incredulidad o como esta onda de que no terminan por validar, a pesar de que lo entienden. Y pues sí, es una experiencia un poquito difícil. Yo solamente en círculos de personas trans no binarias siento que es reconocida y valorada mi identidad. Que afortunadamente aquí pues Impulso Trans es uno de ellos pues a partir de ahí ya me sentí como muchísimo más segura y acobijada. Genial. Bueno, yo estoy actualmente elaborando una tesis para personas trans acerca de transiciones y destransiciones y se aborda mucho el tema del no binario, del binarismo y del no binario. Entonces, me he encontrado que de pronto también hay por ahí algún tipo de segregación de la misma comunidad trans para con la comunidad no binaria porque se sienten como que no son, como que los están desmeritando ante la sociedad. Entonces, ¿cómo se vive la discriminación para con ustedes? Creo yo que sí. Es algo que también he estado con bueno, platicaron con diversas amistades que viven su identidad de forma muy distinta y en distintos contextos, pero algo que nos hemos percatado, una, pues también creo que es una cuestión cultural y social.
desde dónde se construyó la identidad trans. Obviamente, pues lo más visible hasta el momento es de que una persona trans la identifican con el binarismo, hombre o mujer. Cuando una persona trans o el concepto trans es muy, muy, muy amplio por esa parte, o sea, cobija otras identidades. Entonces, partiendo desde ahí, como se ha dado más visibilidad, obviamente, a mujeres trans, seguidos de hombres, que también es otro tema muy, muy marcado, donde tampoco existe mucha visibilidad, es ahí donde entra el choque cultural, bueno, lo que yo he notado mucho, porque usan a veces este separatismo de personas trans y personas no binarias, cuando es un sector poblacional o una cuestión, o somos una comuna, o sea, todas, todos y todes rompimos esa brecha, bueno, esos patrones hegemónicos o ese estereotipo de lo que idealizaban en nuestra persona, cuando realmente vivimos y reconocemos nuestra identidad. Entonces, sí existe el rechazo, creo que deviene más de personas más grandes, porque es algo que yo he notado en los contextos que he compartido en los distintos espacios, donde hay esta resistencia, donde no se reconoce, donde se invalida a veces o donde existen estos discursos o comentarios transodiantes o transfóbicos o neofóbicos, porque pues, se reproduce de cierta violencia hacia la población no binaria que tiene muy poquito también de tener avance generacional en cuanto al reconocimiento y la visibilidad. Entonces, sí es un contexto que está muy marcado. Obviamente se busca sensibilizar y abordar otros temas, pero sí existe, o sea, sí es algo que muchas identidades, o bueno, personas, mejor dicho, de identidad NB, hemos notado y hemos sentido en todos los espacios. Sí, de hecho, digo, ya hablando un poco más de investigación y de ciencia, lo complicado que también es para la misma gente, los psicólogos y psiquiatras, de encontrar terminologías adecuadas para toda la población. Entonces, ahora, por ejemplo, están refiriéndose a la comunidad trans, no como una comunidad trans, sino como una comunidad de género no conforme, como tratando de englobar a todas esos y esas personas que pueden quedar excluidos. Ok, ¿por qué consideré importante esto? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es el reconocimiento no binario en San Luis Potosí. Entonces, para eso tenemos aquí el día de hoy de invitada y me gustaría que nos contaras cómo es la experiencia, si tiene algún costo, cómo es que vamos a comenzar, a dónde tenemos que acudir. Entonces, adelante, ¿cómo se inicia? Bueno, dejando pues, la transición social y personal, que es algo que también vivimos las personas NB o cualquier persona que decide fluir a una identidad, creo que las barreras que te enfrentas en el aspecto institucional se hizo, la verdad, la lucha que se ha venido haciendo por las distintas activistas o personas activistas en San Luis por el reconocimiento de identidad de años, sí permitió y abrió una brecha que permite ya no irnos a una litis, a una cuestión de conflicto jurisdiccional. Es decir, no necesitamos amparo, pero no obstante, la cuestión institucional sí carece de mucho y es entendible, o sea, tampoco tenemos que a fuerzas obligar, podría decirse, a que entiendan desde ya, desde hace tiempo, toda la conceptualización y las identidades. Es algo que también he tratado de abordar porque pues, me dedico a esto también, de sensibilizar, o sea, viene una persona no binaria ahorita, primero por esa parte, si quieres hablo ya después del proceso, viene esta parte de sensibilizar, de tratar de humanizar a todo, o sea, porque a cada institución que he ido he tratado de, sí, está bien, o sea, entiendo que el sistema no lo reconozca, pero hay que buscar, porque hay muchísimas personas que quieren acceder a obviamente, reconocer su identidad, a hacer valer sus derechos, a garantizar su libre desarrollo de personalidad. Es ahí donde, pues obviamente, he buscado por esa parte la cuestión social y demás. En cuanto al proceso, realmente fui porque tenía interés en hacer, obviamente, mi reconocimiento de identidad, pero quería ver el panorama y el contexto. Yo ya estaba preparando con la magistrada Osiel Baena
que me acuerpó y fue mi SADRE para iniciar mi cambio de, o sea, mi reconocimiento de identidad con el amparo. O sea, yo ya lo tenía listo para la negativa del registro civil porque no sabíamos el contexto en el que estaba. No obstante, obviamente tuve que ver en la o sea, en la legislación, en los reglamentos del registro civil, que es a donde se acude, ver cómo estaba establecido esta parte de cómo se reconocía la identidad. La ventaja es que como se reconoce del derecho internacional, pues obviamente te permite a ti ese candado que pesa las personas conservadoras y demás, de que pues no se puede reconocer, pero sí te reconoce una identidad, te habla de identidad, entonces ya es un par de aguas y es algo que yo le dejé establecer mucho a la persona que me atendió en el registro civil. El trámite se realiza en la dirección de registro civil, solamente es aquí en San Luis, en la capital. Es decir, si viene alguna persona externa de algún otro municipio, tiene que ser directamente en la dirección de registro civil. Se acude, aquí todavía está como que en pláticas, según lo que yo tenía conocimiento, era que cualquier persona que fuera a hacer alguna modificación a su acta en cuanto a datos o reconocimiento de identidad, no necesitaba cita. No obstante, ya pasaron varios meses de cuando yo fui. Yo fui en diciembre del año pasado, que fue cuando empecé a hacer el trámite. Pero se llegó a una negociación para que pues siga así, o sea, que tengan fácil acceso, acudir obviamente, o crear esta red con el registro civil. Uno, porque pues sabemos que todos estamos en pañales, o sea, todas las personas están en pañales en cuanto al conocimiento en saber esa parte. Entonces se acude al registro civil, se lleva la documentación requerida, que es acta de nacimiento, que es la CUR, se hace el pago, si no me equivoco, bueno, y la identificación oficial que se tenga en ese momento, cualquiera que se tenga, se hace el pago, la condonación, que lamentablemente aquí en el estado de San Luis Potosí se cobra, a diferencia de otros estados, tiene un costo de 715 pesos. O sea, también es una cuestión de privilegio ahí muy marcada, el que se esté cobrando por reconocerte tu identidad. Por esa parte, se hace la solicitud, te apoyan ahí, se establece como tal y se te da a revisar la solicitud que se está haciendo. Te señalan que el plazo como tal para respuesta, que es una cuestión ya administrativa, que ese es el trámite que se realiza aquí, al igual que en la Ciudad de México y en otros estados, bueno, a diferencia de los que llevan amparo, te dan ahora sí que la respuesta. Es muy difícil que te la dé negativa. Realmente San Luis Potosí, además de que pues, sale muy caro el reconocimiento, tiene esta cuestión de que va un poquito más avanzado en cuanto al trato a las personas y el reconocimiento. O sea, se ha sensibilizado a las personas y eso viene pues también de la lucha de muchas activistas aquí como tal, desde el que se garantizó y se reconoció en los distintos apartados, bueno, se reconoce en la cuestión legislativa y obviamente pues todo el compendio normativo. Entonces, no creo que haya una negativa. Aquí el problema de lo que yo noté, porque de hecho yo me enteré de una forma que dije, wow, o sea, ya se hizo el cambio, yo no sabía, porque habíamos acordado que si ibas pues, a obviamente esperarme, porque se vino el proceso electoral y no pude cambiar, no salir el acta antes de que o sea, de llegar al plazo en el que se podían expedir. Entonces yo expedí mi INE con mi reconocimiento de identidad, pero con la voluntad, no con un documento de identificación. Bueno, el chiste es que se hace la solicitud, me contestaron creo que a los 3 días, es un plazo de 10 días. La verdad, mi trámite sí fue muy rápido en la cuestión administrativa, porque sí era el primero, necesitábamos ver cómo era todo el contexto o el panorama, porque aquí hay un detalle. Cuando estoy platicando con la persona del registro civil, me enseña la plataforma y me dice, se reconoce a mujeres, hombres, y creo que había un concepto como indeterminado. Pero, pues obviamente yo ahí le tuve que explicar desde la conceptualización, desde el aspecto o sea, jurídico, que tenía que reconocer la identidad que yo le estaba pidiendo,
Por ende, pues obviamente llegó una cuestión administrativa en donde me pidió poder utilizar mi expediente donde yo autorizaba para hacerle saber a la, o sea, a la parte administrativa que se necesitaba agregar el concepto, o sea, que es la celda de no binario. Entonces ya le tuve que explicar de cierta forma todo el paraguas NB, o sea, toda esta cuestión de identidad que necesitaban entender ellos y hasta en la cuestión, en la justificación le ayudé para poder hacer el trámite. Sí fue posible, se hizo, pero aquí hay un detalle. En San Luis Potosí, las actas de nacimiento no las pueden, o sea, no se pueden imprimir en las, ay, se me fue el nombre, que son como los espacios donde se imprimen las actas, que es externo al registro civil, se me fue el nombre de esta, creo que son cajas o algo así, no recuerdo cómo le llaman. No se pueden imprimir porque el sistema en el estado no se ha actualizado y eso es algún tema que traigo ahí. Mi acta de nacimiento se pudo imprimir, pero la imprimió el registro civil. O sea, hay varias formas de sacar el acta. Una es digital. El sistema a nivel nacional a mí no me permite bajar un acta de nacimiento a nivel digital. Es decir, yo accedo a la plataforma para bajarla y no me deja. Hay un choque que checa en el registro civil y base de datos. Entonces, es esta parte que el Estado todavía no sabe que hay yo siento que hay una cuestión política muy marcada, que hay un resentimiento porque hay que meterle dinero. Y como que están diciendo así ahorita. Entonces, por esa parte, mi acta de nacimiento tuvo un costo de 300 pesos. O sea, sí salió muy caro a comparación de que salga en 67 pesos, que es lo que te lo da la caja de impresión de documentos del registro civil. Entonces, y es la única que he sacado por lo mismo. He hablado y he tenido contacto con la persona que me atendió. Realmente sí tienen mucha apertura. Traen un tema ahí de que dicen que es la RENAPO, pero yo no entiendo por qué dicen que es la RENAPO si la RENAPO reconoció mi CUR. O sea, mi CUR ya está, mi base de datos ya está, ya tengo acta de nacimiento, ya tengo CUR. Aquí en San Luis, para hacer los trámites administrativos, para, por ejemplo, el RFC, no te pide la copia o el cifrado de que viene la homologación, que dice el anterior CUR. Aquí no te la piden, te piden nada más la resolución de registro civil, tu acta y pues, todos los documentos que comúnmente piden. Entonces, esa es la ventaja, que la parte institucional. Pero sí, o sea, al primer trámite que es en el registro civil, el detalle una es que es un procedimiento caro. Yo en ese momento tuve la oportunidad, pues obviamente, de pagarlo, pero creo que hay muchísimas personas que los 700 pesos que están casi pagando en el trámite puede ser la despensa de de 1 a 15 días. O sea, sí es una cuestión de privilegios en esa parte. Y es algo que estamos tratando de, uno, ver que se reforme toda la cuestión legislativa pertinente en la próxima legislatura, porque cualquier persona tiene derecho a que el reconocimiento de cualquier dato no sea, o sea, no se les cobre por reconocerse, por así decirlo. Y aparte, pues también que el sistema en San Luis Potosí te reconozca, porque no podemos estar pagando actas de nacimiento de 300 pesos. Y el único espacio, por ejemplo, si viene alguna persona de otro municipio que está a 5 horas, tiene que venir, por ejemplo, hace su trámite, todavía que tiene que venir a la dirección, a la capital y demás, para la impresión y estar viniendo pues a corroborar y todo lo de la CUR y lo que se avance, tiene que venir a imprimir hasta acá, pues como que no, o sea, es esa parte que pues obviamente también entendemos o trato de que las personas entiendan que pues es algo que apenas se dio, o sea, el reconocimiento se dio hace un año con las personas activistas que promovieron amparos o aquellas personas que pues en su estado se les garantizó desde el primer momento. Pero es eso, o sea, en cuanto al registro civil es ahí, se expide, se hace todo el trámite, realmente es muy rápido, se espera en un plazo de 10 días y pues ya el detalle aquí es ese y lo que yo, o sea, también partiendo de por qué el Estado no reconoce, hay un choque ahí. Hay dos plataformas, si no me equivoco, no recuerdo ahorita el nombre, creo que una es Site y la otra no recuerdo el otro, donde haz de cuenta que tengo, no es que tenga dos actas,
tengo dos formas en las que se define mi acta. A nivel nacional, que es de donde se bajó el acta de nacimiento, que de hecho por aquí la tengo, que fue la que me costó 300, sí sale como no binario. Pero en la plataforma, si no me equivoco, para poder imprimir con el formato de aquí del estado, no sale, sale como no definido. O sea, la propia plataforma no le deja al estado, bueno, al registro civil hacer el trámite y es una cuestión ya de ingeniería, si no me equivoco, porque pues yo lo hablé con el personal de ahí y me platicó esa parte. O sea, ese detalle que había es algo que pues está negociando. Traen un tema ahí con la RENAPO. Yo no entiendo bien esa parte de por qué se justifican que la RENAPO necesita dar apertura. Sí sé que solamente la RENAPO se encarga de la cuestión de la CUR y de registro poblacional. Pero sí, ese es el contexto o el panorama que hay ahorita en el registro civil. En cuanto, o sea, sí es una cuestión crítica y difícil porque sí muchas personas, porque ya he hecho dos o tres espacios donde les platico esta la cuestión, si es posible, si se reconoce, se toma una foto y todo lo que tú quieras, pero es algo muy caro, o sea, que es caro para algunas personas y es un derecho que en lugar de estarse garantizando como cualquier otro, pues se cobra, o sea, para poder acceder es una cuestión de mucho privilegio. Yo creo que esto, bueno, yo he tenido conversaciones con Isaac Zacarías de Impulso Trans, y creo que las personas que están dedicadas a esto, a apoyar a la comunidad, no solamente a la comunidad trans, a la comunidad no binaria, sino a toda la comunidad LGBT, pues están de acuerdo, ¿no? En que faltan protocolos adecuados. Entonces, como por ejemplo que me dices que ahí, por ejemplo, pagas 700 pesos por la solicitud más 300 de la impresión de tu acta. Acá, por ejemplo, en Colima, para las personas trans está como en 600, a mí me salió gratuita. Aquí también, pero al final digo, son protocolos y es lo complicado de vivir quizá en México, pues porque muchas veces para comprender todo eso tendríamos que entender que cada municipio pues prácticamente es como un pequeño México, y entonces sería como muy complicado lograr que todos los estados estén en la misma sintonía. Pero es lo que se busca, o sea, todos los activistas al estar luchando, al estar visibilizando, prácticamente es lo que buscan. Solamente para que nos quede claro, entonces, estamos hablando de que te salió más o menos entre 700 y 1000 pesos. Sí, sí, ponle a lo Ok, mucho 1100. 1100. Eso es solamente en cuestiones legales Sí, y en es la cuestión solamente para el acta de nacimiento y la curva, así es. y la CURP. Ok, después de eso, ¿has hecho alguna otra modificación en papeles? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, de hecho, bueno, pues a la par hice el reconocimiento a la identidad de la INE, lo hice de dos formas. Cuando hago el trámite en el registro civil, pues obviamente para el 22 de enero yo ya tenía que tener mi INE actualizada porque ya no iba a poder expedirla. Y pues la ventaja que tuve pues es que trabajé ahí en ese tiempo, o sea, en ese periodo. Entonces, cuando yo les dije, porque yo lo planteé, o sea, yo necesito porque van a venir más personas y muchos querían reconocer y ahí hay un poquito de desconocimiento de las dos formas en que el INE te garantiza la identidad, o sea, de reconocerte. Entonces, yo les dije, tienen que ponerse las pilas porque mis amistades van a venir. Tal vez yo sí lo haga con el documento oficial, tal vez haya personas que no lo van a hacer, pero sí busqué también sensibilizar por esa parte, pues, que es algo que he venido haciendo desde el activismo, desde esa parte. Entonces lo hago en el INE. La verdad es que mis respetos en el aspecto institucional, porque aquí, bueno, en las dos juntas que yo ubico aquí en la capital, el acceso a la forma en que se tramitó o se hizo el trámite fue de una forma, creo que muy amena, no se negó, a diferencia de otros estados, hice el trámite como tal. El primero que hice, si quieres explico los dos para que se tenga como que el contexto, que igual es una Por cuestión favor. y llevé mi documentación que comúnmente me piden, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, una identificación oficial pasada, o en su caso, si no se tiene, con las huellas o con dos testigos. Eso depende mucho del sistema. Entonces, ya pude ir, bueno, ya trabajaba ahí. Aquí el detalle es que como la plataforma o el sistema del INE también tiene candados donde solamente define hombre o mujer,
tienen que hacer una llamada en ese momento. Entonces, es una espera de entre 15 a 30 minutos en lo que se comunican a México para informar del trámite que se va a hacer. ¿Qué pasó? Al momento de que yo hago la solicitud, me revisan la documentación y me entregan un documento que se llama, dame un segundo porque se me olvidó el nombre. Se llama, tengo de hecho toda mi papelería. Es como la solicitud para actualizar, ahorita no recuerdo el nombre, pero es la solicitud para actualizar la INE, es decir, para reconocer la identidad, y es toda esta lucha que pues, obviamente sabemos que tuvo o impulsó la magistrada. Aquí, mira, se llama acta de solicitud de CPV con reconocimiento de identidad no binaria. Ahí establece dos formas. Una es la forma en la que nos autodeterminamos, el cómo nos reconocemos de forma libre, y la otra es con el documento de identidad. En mi primer trámite, para antes del proceso electoral, yo lo hice de forma voluntaria, es decir, protestar, decir verdad, que me identifico y todo eso. Y ya, pues se me expidió, tardó entre 5 días o a lo mucho 10. Ahí te dan como que más o menos la fecha tentativa. Y hasta después del proceso electoral hice mi trámite ya con mi acta de nacimiento, con bueno, con el acta de nacimiento nueva y con la identificación pasada. Y aquí es el mismo proceso, o sea, te esperas entre 15 a 30 minutos y ya, pues obviamente en la solicitud que se llena, se justifica que se entrega el documento de identidad, así lo nombran en el INE, que es el acta como tal. Y el único detalle ahí creo que es lo de la llamada. En sí tuvieron mucha apertura y el trato, pues sí fue muy ameno. Igual para las demás amistades que fueron, fue muy ameno. Independientemente llevaran documento o no, bueno, la mayoría pues no llevan documento, entonces vimos las dos formas, entonces ya sabemos ya sabemos hasta qué junta o qué módulo del INE ir, que es donde yo siempre les recomiendo, y es eso, o sea, ahí fue muy ameno y pues de hecho ya se expedió, ya salió porque ya tiene varias semanas que fui. Se reconoce obviamente la nueva CUR y la nueva clave del lector, que pues obviamente viene con el signo NB, que en este caso es como el INE lo ha venido reconociendo, otras instituciones con la X. Sí, porque había escuchado algo acerca de que ya había salido como que iba a aparecer con X, no sabía esto de NB, Sí, no, pero eso, qué sí, aquí. interesante. Después de tramitar la CUR, el acta de nacimiento, hacer la homologación, fuiste al INE y después, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso, bueno, es que como es una estructura que manejé por la cuestión laboral y todo eso, No, y yo el lo pregunto porque digo, al final cada quien lo sí, hace de cada quien lo diferentes forma maneras. distinto. Sí, Ajá. no, yo lo hice más porque pues tengo 2 títulos y me preocupa mucho eso, porque todavía no llegó ese trámite. Y las cédulas profesionales también, o sea, todavía no llego a esta parte que es donde, pues obviamente, tengo muchas dudas. Se hizo en el SAT. La verdad, yo pensé que iba a haber mucha resistencia, o sea, que iba a haber como que este choque de no se puede o no esto, pero no hubo mucha apertura. Una, porque busqué la forma de preguntar antes y que me dijeran con la persona que era supervisora, le dijo, oye, voy a hacer este trámite, sé que va a ser el primero, pero necesito saber qué documentación en específico necesito y si es igual o parecido el trámite a lo de las personas transbinarias o qué te requiero, porque pues obviamente hay un detalle, de hecho, aquí en los sistemas. Dijo, no, con tu acta de nacimiento, la resolución y el comprobante de domicilio y la identificación oficial, que todos coincidan que venga la CUR nueva con eso. Entonces ya hice la solicitud. Ahorita casi no hay citas en el SAT. eh, Se hace todo en línea. La solicitud te manda fila, te esperas a lo mucho una semana, si no me equivoco. Mm, Y al llegar, pues la cita o más o menos el tiempo esperado es como de media hora a 40 minutos, igual.
Y aquí como son dos cosas muy distintas, que es lo que yo les entendí, que de hecho el lunes tengo que ir. Eh, Se parte de que ya se reconoció, de hecho mi RFC ya trae mi nueva CUR. En mi caso yo no cambié nombre o no cambié algo que dijeras que fuera a adulterar mucho mi RFC, por ende mi RFC sigue siendo el mismo. Aquí el detalle que tiene el SAT y el problema que han estado enfrentando diversas personas trans es que cuando se cambian bueno, las letras, es donde empieza el SAT a resistir de que no puedes cambiar, que no sé qué, pero pues es un derecho que les tienen que garantizar. Entonces es algo que se ha venido haciendo en la insistencia de que solo se homologue, se pasa la información del anterior al nuevo y demás. Entonces en mi caso hice el trámite, lo enseguida de eso yo ya tenía el contexto de la Ciudad de México que no estaban expidiendo firmas. Por ende yo al momento de que se hizo el trámite pregunté y les dije, pueden checar si es posible o si se va a poder imprimir la firma porque pues a mí de cierta forma sí, o sea, yo sí la requiero. Y ya se pusieron a investigar. La ventaja es que había muchos antecedentes en distintos estados como lo es la Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, en donde pues ya se había hecho el trámite. Aquí lo que son dos cosas que se hicieron, bueno, que se tienen que hacer. Una es la actualización de datos en el sistema, que es decir, para que mi cura aparezca con la nueva cura o con el nuevo nombre, el correo que comúnmente se entregó en caso de que se haya cambiado, y pues con distintos datos de identificación. Ahí no hay tanto problema, porque la actualización ya quedó. Aquí el detalle es que el SAT apenas, no, de hecho, compartí un meme ahí de Bob Esponja corriendo en la oficina así con fuego, porque pues así fue el panorama de contexto que me di, porque como no conocían o no sabían cómo era el proceso, eh, pues desconocían lo de la firma. Entonces, investigó el supervisor, o sea, yo estuve en ese momento con él, me dijo, es el primero que se va a hacer, pero dame la oportunidad. O sea, sí se tuvo esa apertura hasta ahorita, en ese sentido. He tenido esa apertura en todo el aspecto institucional. Entonces, acudí, ahora sí que estuve checando, él checó, le hace, dame tus datos, lo que puedo hacer es que venga hasta el día, o sea, el día lunes por tu constancia, que de hecho ya la pude imprimir, o sea, yo todo el sistema ya la bajé y todo lo que se requiere para verificar, pero el lunes voy a acudir para ver lo de la firma y ver cómo se puede trabajar. Porque de hecho yo hablé con alguien del SAT, de la Ciudad de México, y me dice que lo intenta en sistema porque tú no cambiaste de cierta forma, digo, no cambiaste el RFC. Tal vez el sistema sí reconozca, pero puede ser que no, porque nuestra base de datos no está actualizada. Eso fue lo que me dijo, o sea, yo le pregunté, o sea, dime qué está pasando, porque se supone que el RFC no te pide, bueno, el SAT no se fija en género, sexo, identidad, orientación, en nada, absolutamente nada. Solo te pide si eres persona física o moral. Desde ahí hay mucha inclusión. Solo le interesan, pues, la cuestión de impuestos y todo eso. Y yo le preguntaba, o sea, ¿pero qué es lo que tienen? O sea, su base de datos al momento de registrarla, o sea, es una cuestión del sistema, que al momento de que tú registras la CUR, te la puede detectar o te la rebota. ¿Y qué es lo que está pasando en la Ciudad de México? Te la está votando, o sea, te la está votando porque de cierta forma el cifrado considera el género de cierta Hombre, forma. mujer. Ajá, que es algo que de cierta forma no se ve cuando tú imprimes o ves tus datos, pero aún así sí está esa parte. O sea, sí es una cuestión del sistema donde se reconozca ya la identidad. Y la verdad, yo le pregunto, o sea, dime, ¿crees que tarde mucho? Me dice, se viene el cambio de gobierno y la verdad, como es algo que apenas está empezando, tal vez sí tarda mucho y es una cuestión a nivel nacional. Pero depende mucho del sistema, o sea, tal vez las personas que cambien de nombre o reconozcan su nombre con el que se identifican, sí tengan ese problema porque es un RFC, pero necesita cada oficina del SAT ver de qué forma lo manejan y ver si te permite el sistema o no. Pero sí es el detalle que el sistema tiene que actualizarlo en cuanto al SAT. Pero ¿sabes qué, Adrián? Yo creo que sí es mucho de disposición de ellos
y de protocolos, porque por ejemplo, yo cuando lo hice hace 5 años, fui de las primeras personas aquí en Manzanillo, Colima, y yo tuve la fortuna de que la persona que me atendió escuchó, porque yo llegué y yo dije, bueno, voy a hacer un cambio de género. Entonces el chico este no me estaba atendiendo, pero él escuchó y él dijo, yo estuve en un curso apenas en el que nos explicaron eso. Entonces él sabía, nadie sabía de ello. Me pasan con él y él hace el cambio de las, no sé cómo le llaman, siglas o algo de la nomenclatura del RFC, porque Sí. sí cambió. Yo anteriormente era Lex y actualmente soy Leca. Entonces, como dices tú, o sea, no es que haya problema, ellos se escudan diciendo que hay un problema en el sistema, pero más bien probablemente es que les falta la capacitación. Y a lo mejor, como dicen, o sea, eso sí lo pudiera creer, a lo mejor el sistema está habilitado únicamente de forma binaria para reconocer hombre o mujer. Entonces, a lo mejor tendrían que poner ya como está pasando a lo mejor en el INE, algún género neutro o dos géneros que aparecen ya sea como X o como NB. Sí, sí, yo creo lo mismo. Y realmente lo que me he dado cuenta es que sí, aquí en San Luis hay mucha apertura, porque pues obviamente ya han hecho cierto trámite con las personas, con los hombres y las mujeres trans que han ido. Entonces sí están sensibilizados, pero pues es como de, ay, desconozco esto, pero pues también tengo la apertura de, y eso es la ventaja. O sea, tienen esa parte y sí, coincido de que les falta, uno, sensibilización y capacitación. Y ya con eso creo que da muchísimo, o sea, para adelante. No, y en todos los sectores, digo, también ahí lo puedes encontrar demasiado en el seguro social. ¿Avanzaste Ya ya lo más estoy en tu también. proceso? Ah, sí, mande. ¿Has avanzado más en el proceso de los papeles? ¿Has ido al seguro social, a algún Sí, otro lugar? sí, fui al Seguro Social, fui al IMSS, sí les comenté esta parte de, igual, les planteé lo mismo, que vengo a hacer la actualización de datos o la corrección, como así lo denominan, por mi nueva CUR de identidad, les expliqué, les enseñé, me enseñaron la documentación que requería y una solicitud que llené. Ahí no hubo inconveniente, la verdad. Realmente sí fue el trámite de sí. Me imagino que pues obviamente tienen más apertura y ya tienen más tiempo que otras instituciones abordando todos estos temas. Y ya el trámite como tal no fue tanto, solamente pues recibieron el acta, la verificaron, vieron la resolución del registro civil, si no me equivoco, y pues se hizo como tal la solicitud, el llenado, la firma y demás. Y igual, el plazo en el SAT también es de 10 días para emitir la constancia, pero pues obviamente sí me dijeron el supervisor, retomando ese tema, me dijo que lo iba a agilizar para ver cómo le podíamos hacer para que se pudiera expedir la e-firma. En cuanto al IMSS, es igual, son 10 días. Ahí sí ya chequé yo como que en la plataforma digital del IMSS para ver cómo en el SAT si se había actualizado o no, y pues todavía no, pero pues entiendo que es un proceso más burocrático por el aspecto institucional. Solo presenté el acta de nacimiento, la CUR, si no me equivoco, la solicitud, la identificación oficial y un documento donde viniera mi número de seguridad social, que es lo que también ellos requieren, que en este caso creo que fue una constancia de derechos donde venía como tal el número. Ya, y creo que, es que ha sido el trámite más, más ágil, un poquito más tardado por como entre 15 igual 30 minutos, pero sí, por esa parte. Ok. ¿Tienes conocimiento de si ahí en el Seguro Social ya manejan este campo de NB o X? Eso todavía no lo sé, pero o sea, lo que tengo entendido es que el sistema ya de cierta forma puede hacer el cambio. Entonces, me imagino que sí, igual te puedo investigar el dato, o sea, me puedo dar a la tarea No, en... digo, igual, ¿qué te parece si podemos publicar este video para que la gente de otros lugares que estén interesados en San Luis Potosí o interesados vean cómo es el proceso y una vez que termines estar en contacto para entonces subir uno ya nuevo con la explicación de cómo fue ya terminado o Sí, si ha habido todavía trabas? ¿Alguna otra documentación que ya hayas avanzado? ¿Ya has ido a cambiar la cuestión educacional? Me comentas que por ahí título y eso todavía no, pero primaria, secundaria, o eso no lo apenas. crees pertinente. No, sí, sí voy a hacer el cambio en todos los documentos. La ventaja es que sí, la Secretaría de Gobierno del Estado ya tiene conocimiento de, pues, de los demás trámites que se han hecho. Aquí no sé cómo lo vaya a manejar, pero igual te pide
acta de nacimiento y CUR pasada y te pide la actual. Y te pide copias y demás en la cuestión administrativa y la resolución del registro civil con eso. Entonces da a entender que el trámite, pues sí va a salir para adelante. Aquí lo que a mí como tal me preocupa, no creo que la universidad, yo estudié la Autónoma de San Luis Potosí, porque aquí en San Luis también por las chicas trans que en ese momento hicieron sus manifestaciones y demás, ya no te piden tanto para cambiar los títulos o el título, solamente con presentar el acta de nacimiento, entonces no creo tener tanto problema ahí. Donde me voy a dar creo que el verdadero choque, como yo ya los tengo expedidos y ya tengo las cédulas también, va a ser en la dirección o sea, todo lo referente a la cédula profesional. No sé ahí cómo se esté manejando, que me imagino es igual a solicitud por lo que vi en la Y plataforma. amparo. Habíamos Ah, sí. hablado, el último video que subimos, de hecho lo puedes encontrar en el canal de Impulso Trans en YouTube. Ajá. Por ahí Izquierdo de Veracruz, él está amparado actualmente porque él comenta, él es un hombre trans, que sí le Ujú. quieren hacer la corrección de datos, pero se la quieren hacer como desde el 2024, desde cuando quede sin conservar todo el historial. Y él dice que él está en amparo porque pues ¿dónde queda su experiencia? Cuando él ya Claro. tiene como 10 años que obtuvo su cédula profesional. Y Sí, yo de creo que son hecho, nuevas cosas a las que nos vamos a enfrentar como comunidad, que tenemos que yo estar tengo dándoles 5 años. duro. Tengo 5 años de haber egresado, bueno, 2 de la maestría, sí, 2, voy para 2 y 5 de la licenciatura. Entonces también es algo que me he venido cuestionando de cuánto, o sea, qué es lo que va a pasar. Y lo más probable es que sí, también termine en amparo. ¿Crees tú? Yo tengo esta pregunta, en aquel entonces no se la pude hacer a Izquierdo porque no estaba todavía ese tema, pero ¿crees tú que esta nueva reforma que se hizo a la Constitución, en donde ya ves que anteriormente, pues todos los amparos que había cubrían a todas las personas en las mismas circunstancias, actualmente puedan afectar ese tipo de casos como el tuyo y como el Izquierdo? Porque, por ejemplo, si Izquierdo metió su amparo, pues en teoría, si tú llegabas a meter algún trámite, prácticamente quedabas amparada también. Pero ahora, ¿cómo se va a manejar? ¿Tienes algún conocimiento de esto? ¿Ya no va a ser posible? Lo que tengo conocimiento es que sí, habría que ver, creo que aquí también tiene que ver mucho la voluntad, que es algo que veníamos manejando en el aspecto institucional o cómo se maneje la institución por esa parte. Entonces, yo creo que sí, porque sirve como antecedente y en cada proceso que he estado ha existido un antecedente, tal vez no estatal, o sea, dentro del Estado, pero sí un antecedente en la cuestión nacional o el trabajo de otros estados que va a permitir dar apertura, porque pues lo noté en el registro civil, lo noté de cierta forma en el SAT y en el INE, pues obviamente. Entonces, yo creo que sí, creo que ya es una cuestión ahí de voluntad y que pues obviamente el gobierno tiene que buscar la forma de garantizar. Sí, porque es Que derecho, se digo, al reconozca. final, derecho vital de las personas al reconocimiento. Pasaporte, ¿algo más has avanzado o estás hasta en este No, nivel? apenas voy para allá. Apenas ando en trámites de lo que es pasaporte y lo que es la licencia de conducir. Entonces yo creo que sí vamos a tener que agendar un segundo video ya para explicar más completo cómo fue todo el proceso de todos la demás documentación. Ujú. Porque digo, al final, en las personas trans binarias, perdón, es que iba a un lado de la avenida con el ruido. Las personas trans no binarias tenemos por allá a nuestro favor que pues sí, o sea, el binarismo como que rige dentro de los sistemas de gobierno, pero ustedes pues se enfrentan a este tipo de estigmatización y de hacerlos a un lado, ¿no? Porque no están dentro del sistema incluso, porque el sistema es binario, como habíamos explicado. Sí, tiene muchísimo que ver. Mucho, mucho. Obviamente coinciden mucho en la cuestión burocrática y el trámite. Y por ejemplo, que algunas personas NB van a hacer, bueno, van a reconocer su nombre con el que se identifican. Entonces, cierta forma sí, sí van de la mano en esa parte, pero tiene que ver mucho en la cuestión binaria, en la que no están rompiendo
con esta línea de lo que es ser hombre y ser mujer. Entonces, las personas binarias, uno de los retos, que nos enfrentamos en la cuestión social y el desconocimiento, no lo llamo ignorancia porque también es conocimiento que no nos enseñaron desde infancias y demás etapas, pero sí el desconocimiento de cómo trabajar, cómo abordar desde el aspecto institucional todos esos temas. Y es algo que pues obviamente vamos a buscar para en todo el aspecto institucional, en la cuestión municipal o estatal, para que sensibilizar y que pues de cierta forma sea más ameno y no sea tan frustrante o demandante emocionalmente el proceso de la transición legal. Adrián, ¿algo más que quieras agregar a este video de información? ¿Qué crees que Ah, se nos ha pasado? creo que antes de iniciar el trámite, que es algo que también Impulso Trans ha comentado mucho Isaac, es sacar actas de nacimiento, unas 4, y CURS, porque se van a necesitar. O sea, yo tuve que rescatar de mi última CUR, la última que saqué, por lo mismo, y sacar la última CUR, pero sí tener como que esa reserva, el ir juntando toda la documentación pertinente, que es algo que también platicaba con mis amistades porque hicimos como una comuna, un grupo de todas aquellas personas NB que quisieran hacer reconocimiento de su identidad para irles avisando que se replicó de algo que hizo Impulso Trans, pero aquí en el estado de, oye, se necesita eso, aquí fue el trámite y todo esto, se requiere eso. Y también estoy trabajando en unas bitácoras o bueno, como puntos específicos de a dónde hay que ir, qué se requiere, cuánto tarda el proceso, cuánto es el costo y todo eso que pues de cierta forma es una herramienta o un protocolo que pues obviamente se puede presentar al Estado o al municipio de cierta forma o a las distintas direcciones que existen en cualquier municipio o en cada y demás para que pues todas las personas puedan de cierta forma arropar y acuerpar a la persona NB que tenga esa duda de cómo hacerlo. Porque, pues, también mm, ojalá todas tuviéramos la facilidad o el conocimiento en la cuestión legal y jurídica, que es una cuestión también ahí de privilegios, pero el compartir de una forma más amena o más digerible, pues va a permitir que el trámite se lleve a cabo y que no haya trabas y el compartirlo con más personas y demás. Entonces, eso es lo que la recomendación y la otra es el también construir esas redes, porque pues de cierta forma somos un porcentaje de personas NB contra un sistema que obviamente no garantiza de cierta forma ahorita algo que sale del binarismo de género, refiriéndome a los derechos. Y sería todo. Perdón, creo que me trabé. ¿Soy yo, verdad? Sí, creo que sí. Perdón. ¿Se trabó Pepe o va bien? No va bien, solo si dijiste algo en los segundos Ah, anteriores. no, 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 no dije nada. Ok. Excelente. Entonces, continúa, Adrián. O ya fue todo. Fue todo. Ah, perdón, eso se me trabó. ¿Sabes qué pasa? Que generalmente me conecto de la lab, pero como que Isaac movió claves, entonces ahora estoy desde el teléfono. Y como que a esa hora no me llega mucho la internet aquí a mi cuarto y por eso es como que de pronto como que se congela. Entonces, pues no sé si quieres que agendemos otra cita para cuando ya hayas acabado documentación, Me parece bien. ver cómo te fue con la demás documentación. Sí, sí, claro. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Te parece que ya fue como nutrida la información? Creo que ya. Las dudas que yo he notado que tienen más, o sea, cuando esa duda común que es, ¿dónde voy a hacer mi trámite? ¿Cuánto ¿Cómo cobran? iniciar? Ajá, Ah, ahora, yo tengo una duda. ajá. ¿Eres activista? ¿Tú haces acompañamiento en esto o conoces a gente que haga acompañamiento en la cuestión legal? Yo hago acompañamiento. Ok, entonces, si la gente necesita apoyo, la gente es gente no binaria y necesita apoyo en San Luis Potosí,
que se acerquen a Impulso Trans para que por medio de Isaac haga llegar tus datos, ¿cierto? Sí, claro, es algo De que acuerdo. he platicado con Isaac. De hecho, también a personas trans, binarias, es decir, hombre o mujer, también les he apoyado. Por ejemplo, ahorita una amiga trae un tema con el SAT y entonces ya le dije, oye, haces el proceso, haz esto y ya me dices cómo te va para ver también qué puedo hacer por esa parte. Pero sí, con gusto. Igual también hay otras amistades que de cierta forma nos acuerpamos y de hecho construimos también ese como que espacio para podernos apoyar. Genial. Pepe, pregunta para ti. Ahí en Guadalajara, ¿tú ya lo hiciste? No, la verdad es que sí reconozco que implica como un desgaste mental y emocional para el que quizás no me siento preparado, pero sí espero poder hacerlo cuando, ya una vez que esté la transición del gobierno y que haya como un poco más de avance en este tema, claro que me gustaría, pero de momento pues sí me resulta un poco complejo. Pero agradezco tener como espacios para obtener información de cómo se lleva a cabo este proceso en diferentes estados y creo que es importante para justo para motivar a todas las personas NBs y para que estemos informadas al respecto. No, y ojalá te motives para próximamente hacer como es el caso en Guadalajara. Sí, 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 claro. Van a tener la primicia de Guadalajara. Ok, entonces pues yo creo que ya terminamos. Ya por ahí haz magia con tu edición. Se despiden cada uno con su nombre para que la gente otra vez sepa quiénes son. Pues mi nombre es Adrián, persona trans no binaria. Mis pronombres son neutros o femeninos y pues de San Luis Potosí. Y Genial. yo soy José o Pepe, mis pronombres son neutros, también soy una persona no binaria de Guadalajara, Jalisco. Genial. Me gustaría ya por último, y bueno, yo soy Renata Lerma de Manzanillo, Colima. No sé si podamos hacer algún otro video hablando de esto, porque de pronto yo siento, incluso yo me incluyo, dentro de este desconocimiento, digo, yo como mujer trans binaria, sabemos que pues el binarismo predomina, entonces sí es como importante el visibilizar y el que la gente sepa por qué es importante la autopercepción de cada una de nosotros, ¿no? Entonces, más que nada de la gente de género fluido, de la gente de género no conforme, porque digo, al final, generalmente, pues conocemos hombres, mujeres, cis o trans, pero no escuchamos mucho de las personas no binarias. Y ahora con estos temas de la inclusión en la cuestión léxica, también porque la importancia de los reconocimientos de los pronombres neutros. Sí, adelante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adrián. Hasta pronto. Adiós, que estén muy bien.